¿Cuál es el origen del amparo? Bueno, tiene que ver con una decisión del Consejo General, en la cual, a partir de una propuesta del Comité de Fiscalización, establece el no recoger algo que proponía este dictamen, y es requerir a los partidos políticos la devolución a la Tesorería de la Federación de los gastos o del presupuesto no ejercido para campañas. Entonces, el hecho de que haya habido una votación de 6-5 indica cuál es el fondo de las cosas y que es una situación polémica. Ahora, a partir de ahí venía la pregunta de por qué es que se oponen a devolver estos recursos, si es que primero el financiamiento no significa que se les den propiedad a los partidos. No hay un derecho de propiedad. Son recursos públicos y por tanto hay una autorización hasta un máximo de gasto. Primero, que tiene un fin específico. Segundo, que no pueden destinar otro fin. Tercero, que el INE tiene una prohibición para aumentar o disminuir o variar el financiamiento público. Por tanto, la consecuencia natural es esto tiene que devolverse. ¿Cuál es el fundamento jurídico del amparo? Está fácilmente construido, no tiene nada de extraordinario lo que estamos planteando ahí. En el fondo se trata de un asunto simple incluso. Esto podemos decirlo de esta manera, porque hay dos preceptos constitucionales que de manera incisiva, muy contundente, establece lo que tienen que hacer los partidos políticos al momento de recibir financiamiento público. Uno, que es el financiamiento, llamémosle ordinario, el que reciben anualmente para su operación, energía eléctrica, luz, rentas, pago de personal, etc. Hay otro tipo de financiamiento que tiene un destino específico, básicamente para actividades académicas. También es necesario en el ámbito electoral, por supuesto. Y luego existe el tercer tipo de financiamiento que solo se puede destinar en tiempos electorales, y así lo marca la Constitución. Este tiene que ser usado, utilizado solo con destino de obtención del voto. Eso quiere decir que el proceso electoral, ahora en 2015, concluyó el 7 de junio y el remanente se tiene que devolver. Aparece un artículo 134 de la Constitución que dice: el dinero público solo puede destinarse a los objetivos para los cuales fue destinado. Y la Corte, en una decisión de 2014, con otro propósito, no en esto, ya resolvió en una acción de inconstitucionalidad que no se pueden mezclar los tres tipos de financiamiento. ¿Cuál fue la estrategia del litigio? Nuestra primera inclinación intuitiva fue que teníamos que acudir al Tribunal Federal Electoral. Sin embargo, conforme fuimos avanzando en el estudio ya para demostrar que teníamos abierta la puerta para acudir a dicho tribunal, nos encontramos que no hay remedio alguno, es decir, no hay una vía judicial. Lo más que existe es el juicio para la defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos. Entonces, tuvimos que acudir a lo que establece la Ley de Amparo y la Constitución. Acudiendo a ello, nos topamos de manera inmediata con una causal de improcedencia del juicio de amparo establecida en el artículo 61, que dice: oye, cuando vengas a impugnar resoluciones de órganos o tribunales electorales, el juicio de amparo es improcedente. Sin embargo, aquí hay otra variante. Debe entenderse que es la improcedencia del juicio en relación con aquellos actos que son impugnables ante el Tribunal Federal Electoral, porque si no estuviéramos multiplicando la vía. Nosotros, si acudimos al Pacto de San José y a muchos tratados internacionales, se establece lo que se señala como recurso judicial efectivo, que significa que no puedes dejar a nadie sin defensa, así de fácil. Entonces nosotros hicimos ese planteamiento a los jueces, en cada uno una jueza y el otro juez, para decirles: oye, si tú me desechas el amparo, me vas a violar el recurso judicial efectivo, es decir, tú, juez, vas a estar violando los tratados internacionales en esta materia de derechos humanos. ¿Qué se espera con este amparo? Es el único rubro del gasto que en este momento no está siendo recortado, por el contrario ampliado. Pero por otra parte no hay obligaciones
recíprocas en igualdad de magnitud. Y pareciera ser que tampoco hay posibilidades de exigir el cumplimiento de sus obligaciones. Entonces el amparo también tiene que ver con una petición ciudadana de que las obligaciones tienen que ser cumplidas y además que los partidos están especialmente obligados a cumplir con las obligaciones, dado que son gestores privilegiados de lo público. Es un precedente que le dice al INE: tienes que ser especialmente cuidadoso en el cumplimiento de tus facultades como garante de las obligaciones de los partidos. Y por tanto, en el momento en que no solamente tiene en su decisión la presión que la tiene de los partidos políticos, sino que por otra parte sus actos son materia de control jurisdiccional, en este caso por la jurisdicción federal, entonces va estableciendo también el valor del precedente para que pueda ser especialmente cuidadoso en lo que hace y en cómo toma las decisiones. Por otra parte, yo creo que una de las cuestiones que puede ser muy relevante es que también los ciudadanos podemos ser contrapeso. Yo creo que esto también es un elemento importante en insistir en algo que está pendiente, en la rediscusión del financiamiento de los partidos. Construimos como país un sistema electoral hecho para los partidos, en donde los ciudadanos fuimos convirtiéndonos como en el parapeto, es decir, en la justificación, en el objeto, pero no en sujetos. Es una jurisdicción hecha fundamentalmente para los partidos, fundamentalmente para los militantes y para las dirigencias de los partidos, pero en donde los ciudadanos estamos... ¿Te refieres a la justicia electoral? A la justicia electoral. Los ciudadanos somos ajenos. El caso del Partido Verde es un ejemplo, ¿no? En donde los órganos que supone deberían ser aplicados ese objetivo de la ley se ven influenciados enormemente por la presión de los partidos. Entonces, en el fondo, el amparo también es un cuestionamiento a esto, que es un sistema medio perverso, ¿no? El interés legítimo, ¿qué papel juega en el amparo? Nunca imaginaron, al momento que se fortaleció el sistema de derechos humanos en la Constitución, que la introducción y el fortalecimiento de la figura del interés legítimo en amparo pudiera tener la profundidad y el impacto que ahora está teniendo. Si se abre brecha aquí, repito, se abre una vereda gigantesca para que los ciudadanos podamos estar impugnando las decisiones de órganos constitucionales autónomos, en particular del INE. Y no podría estar remota la posibilidad de que en un momento determinado los propios partidos políticos fueran autoridades para efectos del juicio de amparo. El financiamiento excesivo de partidos políticos, a partir de este amparo de proceder, se puede poner en tela de juicio, porque sí es descomunal, es desorbitado y viola dos principios constitucionales: eficiencia y economía. Tenemos dos amparos. Uno que está suscrito por ciudadanos, en donde podría decir, bueno, si eres ciudadano, pues igual no solamente tienes un involucramiento, una concernencia, en tanto eres también pagador de impuestos y por tanto aportas, sino que, y que por tanto al ser ciudadano podría parecerse más a los derechos que pueden ser tratables en el Tribunal Electoral, pero tienes otro sujeto, que son también, en este caso, Transparencia Mexicana, que es una asociación civil. Y por supuesto no se puede decir que una asociación civil, que es contribuyente, que paga impuestos y demás, tenga que debatir o que pelear algún derecho ciudadano, ¿no? Digamos, la naturaleza de aquello que está siendo peleado, la controversia, tiene un matiz muy distinto al meramente electoral. Tenemos los antecedentes de dos amparos: el yo contribuyente, donde fue el interés legítimo visto bajo la óptica de que nosotros pagamos impuestos, que era el tema que te estaba refiriendo hace un momento, y luego viene el otro aspecto, en el amparo de Mexicanos Primero como asociación civil, en donde la Corte, en una votación de 5-0 por la primera sala, resolvió que las asociaciones civiles, entendamos en general las ONGs, en tanto que su objeto social resulte afectado, es decir, la decisión de la autoridad concierna a su objeto social, tienen interés legítimo para acudir al juicio de amparo. ¿Cómo surgió el argumento del derecho al desarrollo para el amparo?
Una sociedad, para hacer frente a esta aspiración de construir mejores condiciones de vida, que eso lo fraseamos como derechos humanos, requerimos de una diversidad de cuestiones entre las cuales está qué hacemos con nuestros recursos, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestros recursos naturales? ¿Qué hacemos con nuestro capital humano? Y también qué hacemos con esto que son los recursos que aportamos para gasto público, y cuando decimos gasto público es el gasto que tiene que ser dirigido precisamente a crear mejores condiciones de vida. Y el 134 al que se refería Luis tiene un mandato muy preciso. Es decir, en la administración de los recursos públicos deben buscarse que haya un manejo honesto, transparente, eficiente, económico, eficaz, y eso significa que le demos el mejor uso a los pocos recursos que hay. Tenemos ahí casi 300 millones de pesos. ¿Qué sucedería si no hacemos nada? Bueno, es que esos 300 millones de pesos se van a gastos ordinarios en condiciones de no transparencia. Entonces, ¿qué sucede si se logra que haya un retorno a la tesorería de la Federación? Bueno, esto forma parte de los recursos disponibles para gastos públicos, para servicios públicos, para salud, para educación, y por tanto eso significa que haya una mejoría en las condiciones de vida. Si uno revisa las convenciones y los principios, sobre todo derechos económicos, sociales y culturales, hay un mandato muy claro a los estados. Tienes que hacer el mejor uso de tus recursos disponibles.